placer tenerlos en esta última reunión que hacemos. Ana. Sí, buenas tardes, gracias Marisa. Buenas tardes a todos y todas. Entonces vamos a dar comienzo a ya la jornada de cierre de este ciclo de actualización de jurisprudencia en salud durante la pandemia, con la dirección académica de la doctora Marisa Eisenberg por el Observatorio de Derecho de la Salud de la UBA, la coorganización de todos los institutos y centros de investigación de Derecho de la Salud que hemos venido escuchando y que hoy continúan. Y hoy vamos a tener a los representantes de, en primer lugar, el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la doctora María Cristina Di Lernia, con el tema Vacunas, Pandemia, Resistencia y Reticencia, una mirada bioética. A continuación seguirá por el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de San Juan, Marcos Ibarra, con su exposición ¿Puede la desinformación convertirse en derecho? El caso de los amparos por dióxido de cloro. Luego, en tercer lugar, el Instituto de Derecho de la Salud del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, allí la doctora Sandra Pont, con su conferencia Traslado de médicos por razones laborales de una provincia a otra. Luego, como en las anteriores oportunidades, tenemos un espacio de preguntas que les pedimos que ustedes ya las vayan dejando a través del chat y luego al final nosotros las vamos trasladando a los expositores. Y al final la doctora Eisenberg nos hará las conclusiones de cierre. Entonces le damos paso a la primera conferencia a la doctora María Cristina Di Lernia. Cristina, a ver, reiniciamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Marisa y Ana por organizar estos encuentros y por supuesto por la convocatoria. Traigo un fallo del juez federal Dr. Barik de la Pampa que rechazó in limine una acción de amparo promovida por 10 personas, 2 de ellas representando también a sus hijos menores, solicitando la inaplicabilidad de la ley de vacunas obligatorias del calendario, la 27491, y además, para el caso en que la vacuna COVID-19 fuere incluida en el calendario, que se los exima de la obligación de recibirla y de su aplicación compulsiva, sin que ello implique sanciones ni restrinja sus libertades, para que no sean violados sus derechos constitucionales y humanos. Argumentaron el desconocimiento del virus, de los componentes de las vacunas y los acotados plazos de investigación. El fallo destaca que no acreditaron un daño concreto y grave que lesionara sus derechos fundamentales, que ninguna autoridad los haya obligado a vacunarse o se hayan conculcado sus derechos. Por un lado, asimila la presentación a un pedido de inaplicabilidad de la 27491, mientras que por otro, expresa que la 27573, destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, no habla de obligatoriedad. Pero no me voy a referir a los grupos antivacunas. Tomé este fallo para centrarme en la parte de la población que no es antivacunas, pero se resiste o se muestra reticente a recibir las aprobadas tempranamente para uso de emergencia por ANMAT. La rusa Sputnik V, la Inducodicil, que en realidad es la de AstraZeneca Oxford, y la china Sinopharm de Beijing, China. Nada sabemos de los anuncios de negociaciones para sumar las estadounidenses Johnson & Johnson en colaboración con Janssen, ni de la alemana Pfizer-BioNTech Moderna. El derecho de la salud evidencia más que nunca la transversalidad de la que tanto nos hablan mis queridos y admirados doctores Ciuro Caldani y Marisa Eisenberg. Las consecuencias de la pandemia sanitarias, políticas, geopolíticas, sociales, laborales, familiares, personales, son de suma gravedad,
por distintos motivos y no solamente para aquellas personas que padecen comorbilidades. Ya hay en Argentina variantes del virus del Reino Unido y de Brasil, la de Manaus, especialmente de circulación comunitaria. Sabemos de la incerteza científica, de las nuevas evidencias de las investigaciones de fase 3 inconclusas, aun cuando varias personas ya recibieron dosis por aprobación de su uso de emergencia. Sabemos de los efectos adversos inmediatos, pero ignoramos los de largo y mediano plazo. Sabemos de la falta de vacunas, de los apresurados anuncios oficiales, de la tensión entre el derecho de acceso universal y de libre empresa, de las exigencias contractuales de la industria farmacéutica, de la politizada competencia entre la oferta y la demanda, también de vacunatorios instalados en lugares absolutamente ajenos al ámbito de la salud. Tanta desprolijidad explicaría en cierto modo la resistencia o reticencia a recibir la vacuna COVID. Ahora veamos qué dicen la normativa y la bioética en un escenario donde cada una de las llamadas vacunas COVID, que aún no lo son, hubieran concluido sus tres fases de investigación, publicado sus resultados en The Lancet, y la ANMAT las hubiera aprobado como vacunas, confrontando ese escenario ideal con la situación actual. Desde lo jurídico, prevalece el bien común sobre la libertad individual, artículo 19 de la Constitución del 53, en consonancia con los tratados de derechos humanos incorporados en el 94. Todos coinciden en que en una sociedad democrática los derechos de cada uno tienen su límite en los derechos, la seguridad y las justas exigencias del bien común. En igual sentido se expresa el artículo 14 del Código Civil. En realidad el objetivo de los tratados internacionales apuntaba al progreso moral del individuo. Hoy, 27 años después de que alcanzaran jerarquía constitucional, ese progreso no ha demostrado ser suficiente para que beneficie a la sociedad a través de la solidaridad de todos sus componentes. ¿Y cuál es la postura de la bioética al respecto? La bioética estudia la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, examinada a la luz de los principios y los valores morales. El Comité de Ética del Hospital Privado de Mar del Plata, al que pertenezco, emitió un documento en el cual, citando a Diego Gracia Guillén, expresa que, tratándose de vacunación obligatoria, deben separarse los 4 principios bioéticos de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia en 2 niveles jerárquicos. En el nivel superior se encuentran los de no maleficencia y justicia representando al bien común. Y en el nivel inferior los de beneficencia y autonomía representando al bien individual. Agrego que estos 4 principios bioéticos son contemplados en los artículos 1709 y 1710 del Código Civil. Cité normativa nacional, pero en investigación en salud, además de nuestras resoluciones, Argentina adhiere a regulaciones internacionales, como las pautas SIOMS del 2016 del Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas, y las traigo porque la pauta 20, que refiere a desastres, a situaciones de desastres dentro de las que se incluiría la pandemia, dice que estas situaciones conducen a la vulnerabilidad y situaciones políticas y sociales frágiles, donde es esencial mantener la confianza pública. En Argentina no hay confianza pública, tal vez porque, como dijo el doctor Ciro Caldani en la apertura, falta gobernanza. ¿Y cuál es la postura? Esto ya lo vi.
Hay una colisión moral, entonces, entre el derecho humano a la autonomía y el derecho colectivo de justicia distributiva más visible que nunca. Mi derecho personalísimo debe ceder moralmente, cuando no legalmente, ante el derecho colectivo para salvar la mayor cantidad de vidas y evitar la mayor cantidad de contagios, pero siempre, siempre desde un inequívoco y justo plan sanitario, social, político y económico que debe ser informado a la población con claridad, precisión y honestidad. Algunos médicos dicen que la cantidad de personas antivacunas es tan escasa que si no se vacunaran, igual ello no impediría el efecto rebaño. Pero entiendo que la situación es más complicada por dos motivos. Primero, porque para alcanzar el efecto rebaño es imprescindible disponer de vacunas suficientes y de un plan de vacunación ético. Y en segundo lugar, porque en este contexto de pandemia, hoy más del 25% de la población, incluidos agentes de salud, que no es antivacunas, no quiere recibir la COVID-19, desconfía de la incertidumbre científica, la contradicción oficial y la coherencia informativa, incluida la proveniente de la Organización Mundial de la Salud. La vacunación no es obligatoria y aparentemente no lo sería, pero es altamente probable que restricciones futuras la vayan convirtiendo en tal, como sucede en Israel. Atravesamos una guerra con demasiados interrogantes. Por mi parte, apenas muy poquitas certezas. Que hay un virus, que la pandemia potenció el individualismo, que el mundo ya no es ni será el mismo, y la incertidumbre en la que vivimos, que aumenta día a día. Hablando de incertidumbre social, tengo que traer a Zygmunt Bauman. En su libro Daños colaterales, dice que la incertidumbre es la causa principal de la inseguridad, y una sociedad insegura es el más decisivo instrumento de poder, es su propia sustancia. Hace poco más de 50 años, en su libro El shock del futuro, Alvin Toffler anunciaba procesos de cambio vertiginosos para la sociedad y decía: imaginemos una sociedad entera, incluidos sus miembros más débiles, menos inteligentes y más irracionales, trasladada a un mundo totalmente nuevo. El resultado es una desorientación en masa, el shock de futuro a gran escala. Esta es la perspectiva con que se enfrenta el hombre. El cambio cae como una luz sobre las cabezas y la mayoría de la gente está grotescamente impreparada para luchar con él. Hoy asistimos a uno de esos cambios anunciado medio siglo atrás. El fallo del doctor Barik, así como el dictamen de fiscalía, son impecables. Obraron como disparadores para estas pocas reflexiones sobre la realidad que atravesamos desde hace más de un año. Voy a concluir citando a mi apreciado y admirado Santiago Kovadlov. Me parece que vamos a salir de esto con una demanda de más alegría y compensación respecto de lo vivido, que nos puede llevar a un olvido profundo de lo que podría ser aleccionador. Y unos años atrás dijo una frase que me resulta oportuno compartir con ustedes. El abismo abierto entre la ciudadanía y sus representantes puede ser subsanado. Quienes aseguren que eso no es necesario son demagogos. Quienes apuesten a que ello no será posible, nada esperan de sí mismos. Quienes creen que debe alentarse la transformación indispensable son ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Excelente tu presentación. Vamos a dar paso entonces ahora al doctor Marcos Ibarra.
del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de San Juan. Fíjate, Marco, si está reactivado. ¿Lo podés reactivar vos? A ver ahí. Fíjate de nuevo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer, muy cortito, sé que no le gusta, pero agradecer a quien generosamente genera estos espacios o da vida a estos espacios donde podemos pensar el derecho de la salud. Espacios que tienen nombre y apellido, se llaman Marisa Eisenberg. Desde el Instituto de Derecho de la Salud elegimos hacer unos breves comentarios a dos resoluciones judiciales que, aunque tuvieron soluciones diferentes, para nosotros tienen un mismo origen. Vamos a presentar, por un lado, un fallo que tuvo como epicentro un pedido hecho ante el Sanatorio Otamendi y un caso de la provincia de Salta, donde se pretende obligar a estas instituciones y a sus equipos médicos al suministro de dióxido de cloro. Si bien estos fallos pueden ser analizados desde perspectivas bioéticas, por ejemplo, si nosotros pensamos que ambos casos fueron fundados o se utilizó para su fundamentación la figura del uso compasivo de medicamentos, también podrían ser pensados desde problemas estructurales de la gestión judicial, como es el hecho de que algunos órganos judiciales no tienen acceso a consultar al cuerpo médico forense o no tienen asesores técnicos que dependan del tribunal. Incluso también podrían ser pensados estos casos desde la necesidad de contar con tribunales especializados en materia de salud, ¿no? Un tema que Ana viene trabajando. A nosotros nos parecía que, si bien esto era válido, es necesario abordar estos casos desde estas perspectivas, digamos, desde estos puntos de vista, a partir desde allí, nos parecía que solo quedarnos allí y utilizar esas lentes o esas perspectivas nos dejaba fuera de lo que, para nosotros por lo menos, es el verdadero origen del problema. Por eso yo titulé estos comentarios como un llamado de atención, un llamado a la reflexión, pensando si puede la desinformación convertirse en un derecho. Lo que yo voy a intentar es incorporar una perspectiva más de análisis. No sé si es la mejor o es la correcta, pero es una más. Es una herramienta más para que pensemos qué está pasando en el campo del derecho de la salud. Y esto implica pensar o analizar las incidencias que tienen en la salud de nuestra población algunas cuestiones que vienen del campo comunicacional. Yendo a los casos, se eligieron por, obviamente, la similitud en la petición. En ambos casos los amparistas solicitaban ante el órgano judicial el suministro de esta sustancia conocida como dióxido de cloro. En ambos casos se trató de pacientes que cursaban una fase aguda de la enfermedad por coronavirus, con un profundo deterioro de su salud, con pronósticos reservados, por las propias complicaciones que el progreso de la enfermedad acusaba. En ambos casos la petición se sustentó se basó en derechos constitucionales, en instrumentos internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Políticos. En los dos fallos bajo análisis se introducen medidas cautelares, obviamente con el objeto de pretender que el reconocimiento del derecho que se pedía no pierda su eficacia en las dilaciones propias que puede tener un trámite judicial, en este caso un amparo, pero bueno, todos sabemos que siempre se introduce una medida cautelar. En el caso de la provincia de Salta, se rechaza primero la cautelar y luego hay un rechazo del amparo. En el caso del Sanatorio Otamendi, el juez ordena cautelarmente el suministro de la sustancia. Acá empiezan a aparecer las diferencias entre ambos casos. En Salta se rechaza el pedido de suministro de dióxido, y en el caso de Otamendi, el juez hace lugar a la medida cautelar. Hasta acá los hechos del caso creo que no presentan mayor rigor de análisis, ni tampoco vemos que surja del mismo una doctrina que pensemos pueda ser relevante para contar. Pero sí hay una cuestión relevante en estos casos. Y es una pregunta que nos surge a nosotros cuando vimos que esto empezaba a pasar. En realidad habíamos advertido que estas cuestiones podían pasar en algún momento. Y la primera pregunta que nos hacemos nosotros es cómo alguien llega a solicitar una sustancia que no tiene aprobación como medicamento,
ni tiene estudios científicos que hayan explorado su eficacia contra alguna enfermedad, ni hay una sociedad científica detrás de esto que recomiende su uso. ¿Cómo una persona llega a pedir esto? Y no solamente una persona, como fue el caso de Salta, que se presenta en particular, sino en el caso del sanatorio Otamendi, que es un médico el que hace la prescripción. Lo cierto es que el dióxido de cloro, empezando a entrar un poco en el análisis del problema que nosotros advertimos, el dióxido de cloro tiene sus orígenes en una desinformación. La desinformación técnicamente puede ser definida como una información errónea que se da por algún medio, pero que generalmente detrás de esta información errónea hay escondido un interés. Puede ser un interés político, puede ser un interés económico, un interés de otra índole, pero siempre es una información errada, una información equivocada que está intencionadamente dirigida a algo. Y estos fallos obviamente se originan en una circulación de desinformación. Y podemos llegar a ver que hay entrecruzamientos con intereses económicos, políticos. Pero sobre todo también lo que nos llama más la atención es que evidencian de un modo fantástico los cada vez más graves problemas o que tenemos las personas en los modos en los que nos apropiamos de la información que circula por las redes sociales. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en duda la llegada del hombre a la luna y lo discutimos en una cena familiar, seguramente será una discusión divertida, acalorada, que podríamos pasar varias horas discutiendo eso. Pero en la práctica no tiene más trascendencia que el acaloramiento que pueda dar la situación particular, digamos. Pero en términos de salud, la desinformación puede provocar daños que muchas veces son irreversibles. A propósito del dióxido de cloro, en Argentina se está investigando hoy la muerte de 2 personas por su consumo. Un niño en Neuquén, recordemos el caso de una conductora de televisión muy conocida, que lo tomó en vivo. Luego una mamá, al ver esta situación, creyendo en estos supuestos beneficios, le da a su hijo esta sustancia. Hay un hombre en Jujuy también que se investiga su muerte y hay varios hospitalizados a lo largo y ancho del país. Y hoy, el que tenga la posibilidad de hablar, sobre todo con algún médico, puede darse cuenta claramente la magnitud que hay detrás del consumo de medicinas o tratamientos no probados para COVID, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y de los ministerios de salud de todo el mundo. Marisa, y acá quiero señalar una pequeña cosa que me parece muy importante. Marisa, desde el observatorio, ha propuesto para este año un curso de posgrado para empoderar a pacientes en su tránsito a la ciudadanía sanitaria. Uno de los ejes de ese curso es la gestión de la información sobre la salud. Como vemos, es un tema que va tomando protagonismo no solo en las charlas que podemos tener, sino que en los ámbitos académicos y especialmente en los jurídicos, esto va tomando protagonismo. El tema de la comunicación o las cuestiones asociadas a la comunicación y la información, generalmente, si bien son de las ciencias sociales, generalmente estaban dedicadas o circunscriptas, digamos, a los ámbitos específicos de las carreras de comunicación. Pero este año ya hemos empezado a ver, y sobre todo con las iniciativas que lidera el observatorio, de que el tema de la comunicación y la salud ya es un tema también importante para el mundo de los abogados. Estos fallos nos llevan a pensar, o nos invitan a pensar, qué otros derechos hay en juego además del derecho de la salud. Claramente, el derecho de la salud está en juego. Se peticionaba en pos de lograr una eficacia del derecho de la salud, pero creo yo que hay un derecho que está por detrás y que, si bien no ha sido planteado o no surge como evidente de los fallos, está por ahí atrás, y es el derecho de la comunicación. En ambos casos parece haber relación o participación de los peticionantes con grupos presentes en redes sociales y medios que están promoviendo desinformaciones con respecto al coronavirus. En el caso de la hija del amparista de Salta, ella misma en una entrevista comentó que formaba parte de un grupo de WhatsApp que promovía la distribución y consumo de dióxido de cloro. Incluso este grupo organizó una marcha en el hospital para presionar de esta manera y lograr la aprobación del suministro. Y en el caso del médico prescriptor de dióxido, del caso del fallo del sanatorio Otamendi, era columnista en una FM que tenía un cierto impacto en redes sociales
y desde donde se han venido promoviendo varias desinformaciones sobre COVID, incluso una fuerte promoción de la antivacunación. Claramente para nosotros el gran afectado en estos casos es el derecho del paciente a recibir una información médica de calidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel y Argentina, y aquí hay una frase que a mí, a lo mejor los que me han escuchado decirla antes, porque me encanta. En el caso Kimmel versus Argentina, la Corte Interamericana dijo que las personas tenemos derecho a recibir una versión no manipulada de los hechos, una versión no manipulada de la realidad. Esta idea, si bien surge en el marco de un debate por los límites de la libertad de expresión, creo que nos da un hilo al menos para ir tirando, y cabe la aplicación a estos casos que estamos tratando, por cuanto uno de los despliegues de la libertad de expresión es nuestro derecho a recibir información. Los ciudadanos claramente tenemos este derecho a recibir información. Por supuesto que tenemos un derecho a recibir información sanitaria, está en la Ley de Derechos del Paciente. Esa información sanitaria o ese derecho está relacionado a la posibilidad de guiar nuestras propias decisiones en materia de salud, en virtud de nuestra autonomía personal. Y ese derecho de poder guiar nuestras decisiones de salud adquiere hoy, en una pandemia, mucha más relevancia. Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntar, o yo me pregunto, pero los invito también a ustedes a pensar, ¿qué sucede cuando la información que nos llega no cumple cierto estándar? ¿Y cómo condiciona eso nuestra respuesta de salud? Normalmente nosotros circunscribimos el derecho de información sanitaria al acto médico, a la relación entre el paciente y el médico, o a la relación entre el paciente y la institución médica. Pero también tenemos que preguntarnos si hay otros agentes o sujetos que deban o que tengan ese deber de brindar una información sanitaria clara, suficiente, adecuada, veraz, oportuna, relevante. Bueno, yo creo que debemos comenzar a pensar estos nuevos contornos del derecho de la información sanitaria, quizás pensándolo como un derecho ciudadano de acceder a una información clara, suficiente, adecuada, veraz, oportuna, relevante, que nos permita adoptar decisiones sobre nuestra salud, o un derecho a recibir información en estas condiciones cuando esto tenga la capacidad de influir sobre nuestras decisiones, se emita en entornos analógicos o digitales, por personal médico, por instituciones sanitarias, o por cualquier otro agente que tenga hoy la capacidad de influir en nuestras decisiones sanitarias. Pensemos entonces si la información sanitaria puede ser direccionada o interesada, por ejemplo, con fines políticos. Ese direccionamiento que se puede hacer, o fines comerciales, elijan ustedes el interés que quieran poner de atrás. Ese direccionamiento que yo puedo hacer de la información sanitaria, ¿es ético en tanto está afectando nuestra salud y nuestra vida? Y si la respuesta es que no, que sería lo normal, que no sea ético, y puesto en palabras de Owen Fisk, la discusión la tenemos que centrar en torno a la estimación de la libertad de expresión como un derecho individual, algo de lo que decía María Cristina recién, en el sentido de asegurar nuestra determinación individual, o si la libertad de expresión necesita ser comprendida y estructurada como un derecho público, en el sentido de las posibilidades de asegurar la autodeterminación colectiva. Nosotros necesitamos pensar si podemos asegurar esta libertad de expresión aún en detrimento de otros. O sea, ¿puedo decir libremente que el ajo cura el cáncer, por ejemplo? Tendríamos que discutirlo. En nuestro caso pensamos que no es válido ni ético, sobre todo porque la información está ahí para el que la toma, y en muchos casos eso implica no solo un menoscabo individual, sino un menoscabo colectivo, un menoscabo a la humanidad. Recordando que la humanidad también tiene carácter de sujeto de salud, como ha dicho en algún momento Ciro Caldari. Claramente la diferencia en estos casos ha sido la gestión de la información. En el caso del sanatorio Otamendi no hubo una buena gestión de la información que tuvo el juez al fallar. La verosimilitud de buen derecho, en este caso, implicaba justamente gestionar la información en un contexto de urgencia e incertidumbre. Incertidumbres normativas, técnicas, científicas. Y no estábamos hablando de cualquier información, sino justamente información que puede dañar la vida. Durante la pandemia, el conocimiento seguro, las certezas, como decía María Cristina recién, representaron una ínfima parte de lo que conocíamos. Pero justamente el problema está en que la complejidad de la salud y la fragilidad del conocimiento científico,
puesto en términos de cantidad de conocimiento seguro, nos tienen que llevar cada vez más a pensar o a buscar las maneras de gestionar no ya lo que conocemos, sino lo que no conocemos. Y eso en términos jurídicos implica empezar a hablar de un derecho a la comunicación sanitaria, pensado como un puente entre el derecho a la comunicación con el derecho de la salud, donde el paciente ya no tiene un derecho a recibir información sobre solamente, ni tiene un derecho a que esa información tenga un cierto estándar, sino que el paciente, además de esas dos situaciones, tiene un derecho a que se le brinden herramientas para gestionar la información, para buscar la información, para contrastar la información, para entenderla y sobre todo para poder tomar decisiones. Esto nos lleva a pensar, y con esto voy cerrando, Ana, para cumplir con el tiempo, esto nos lleva a pensar el derecho a la comunicación en materia de salud no solo como un derecho a emitir y recibir información, ese dibujito que nos hacían en el colegio con el emisor, el receptor, los canales, el mensaje, sino empezar a pensar el derecho a la comunicación en materia de salud como un derecho de supervivencia. El paciente de hoy es un paciente vulnerable a estos nuevos contornos de comunicación y salud. Y dentro de esta vulnerabilidad hay pacientes o personas especialmente vulnerables a los problemas de la comunicación y la salud. Las minorías sexuales, étnicas, los pacientes que viven en brechas digitales o brechas analógicas. Por último, quiero compartir con ustedes una pregunta que yo me hago y de la cual todavía no tengo respuesta. Pero quiero si alguien quiere sumarse a pensar esto. ¿Existirá una excepcional posibilidad de silenciar algunas voces para que se oigan otras voces y así cuidar más vidas? Lo dejo para que lo pensamos. Algunas posturas clásicas dicen que debemos abstenernos de interferir. Algunas cuestiones que están pasando, como los movimientos antivacunas, los casos del dióxido de cloro, la disminución de los cuidados, nos hacen pensar algunos en que se requiere un rol más protagónico del Estado como garante de la verdad. Pensemos que hoy tiene a lo mejor más minutos en el aire un periodista deportivo que un periodista científico. Por último, invitarlos a esto, a pensar en qué comunicación necesitamos para asegurar nuestra salud, pensando que hoy la comunicación, y en el futuro sobre todo, va a ser determinante para nuestras posibilidades de salud. Con esto termino, muchas gracias y doy paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Marcos. Como vemos, todos los temas que se van exponiendo se van entrelazando, ¿no?, a medida que avanzan las exposiciones. Damos paso entonces, sí, a la doctora Sandra Pont del Instituto de Derecho de la Salud del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia. Sandra. Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. Un gusto, como siempre, compartir una tarde tan linda. A Marisa también, a todos los integrantes. Y bueno, primero quiero hacer una aclaración, que el fallo que elegí, lo elegí de una manera de mostrar en realidad cómo se vivió acá en nuestra provincia, expresamente lo que fue el tema de la pandemia. El 24 de marzo del 2020, la provincia de el fallo es Colegio Médico Gremial de Chaco contra el Ministerio de la Salud de la provincia de Corrientes. El 24 de marzo del 2020, o sea, vamos a cumplir un año ahora mañana, la provincia de Corrientes dictaba una circular, por la cual hacía todo un protocolo, ¿sí?, en base al DNU 297 del Poder Ejecutivo Nacional, pero en una partecita de esa circular hacía una alusión de que llegaba a una conclusión, y la leo a la conclusión. Decía: las personas que cumplen funciones asistenciales sanitarias en la provincia del Chaco deben ser consideradas personal sanitario de riesgo. Para empezar, para entender, digamos, esta resolución y el impacto que fue, tenemos que entender que las provincias de Chaco y Corrientes son provincias hermanas, ¿sí? Hay una unión en cuanto social, económica, de todo tipo. Entonces, y en el tema de salud también. Los médicos viven, muchos médicos, más o menos alrededor de 200 médicos viven en la ciudad de Corrientes y ejercen sus funciones en la provincia de Chaco. Bueno, con esta circular establecía que los médicos tenían que
disponían aislamiento social obligatorio, ¿sí? De hecho, entonces no podían, si se trasladaban a la provincia de Chaco, tenía que quedarse 14 días en aislamiento. De hecho, no podían volver a trabajar al Chaco, ¿sí? Bueno, los fundamentos de nuestro amparo, ¿cuál fue? Tengo que aclarar que hubo 3 fallos de 3 asociaciones, pero yo me refiero a este porque es el que nos tocó vivir, digamos, en forma directa. El fallo de primera instancia hace lugar a la medida cautelar y ordena a la provincia de Corrientes a que arbitre las medidas necesarias para que garantice la libre circulación, ¿sí? de Corrientes hacia Resistencia, a todos los médicos incluidos en esa acción, en tanto no presente síntomas compatibles con el coronavirus COVID-19. Leo un extracto del fallo que de alguna manera simboliza la jueza Nirenberger del Juzgado Civil Federal de Resistencia número 1, y dice: se advierte así que la provincia de Corrientes no podría en principio dictar normas que impidan a las personas indicadas en la entidad amparista la libre circulación de esa ciudad, ello en base a nuevas definiciones efectuadas por el Comité de Crisis y considerarlas personal sanitario de riesgo, dificultando la prestación de los servicios médicos a que están abocados en los términos y con las limitaciones del DNU 297 del 2020. Bueno, hasta ahí la sentencia de la medida cautelar. Ahí hago un paréntesis, porque una vez que teníamos la sentencia y podíamos garantizar el paso de los médicos, quisimos ir a notificar a Corrientes y no nos dejaban pasar el puente. O sea, un puente que normalmente está lleno, no había nadie, había vallas nomás donde había personal que nos impedía el paso. Después de mucho pelear, como somos los abogados, somos insistentes, no nos podemos quedar quietos, previa a desinfectar el auto, nos hicieron bajar, nos desinfectaron a nosotros también, ¿no es cierto? Pudimos llegar, hicimos la notificación. Pero, ¿por qué hago este paréntesis? Y porque para dar una idea de cuál era la situación por ahí de desconocimiento, de temor, y del ejercicio de los derechos que se vuelve tan complicado, que se volvió tan complicado en esa época. Bueno, logramos notificar la medida y dijimos, bueno, ahora van a pasar. No fue así. La provincia de Corrientes, inmediatamente a los 2 días, promueve una acción declarativa de certeza que un juez federal de Corrientes le da viabilidad y declara inoponible y suspende los efectos de la medida cautelar del Chaco en la provincia de Corrientes. O sea, teníamos dos fallos, uno de un juez federal de Resistencia que ordenaba el paso y uno del juez federal de Corrientes que consideraba inoponible la sentencia. Dentro de los fundamentos del juzgado de Corrientes decía que no debía prevalecer el interés particular de los amparistas sobre el interés general de la comunidad, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Chaco, para evitar la propagación. Sostener lo contrario importaría tolerar un privilegio violatorio a la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional, toda vez que por vía indirecta se estaría autorizando a los actores a incumplir las reglas o normas de prevención del virus COVID. Bueno, eso fue, digamos, los hechos y cuál fue la situación. ¿Cómo termina la historia? Bueno, a 2 o 3 semanas creo que prima esto de la hermandad y la razonabilidad, que muchas veces es lo importante en las relaciones en todos los ámbitos, que se dicta una nueva resolución en la cual se autoriza el paso para que vayan a trabajar. O sea, se deroga la circulación y con la salvedad de que al momento de llegar a Corrientes no tenían la libre circulación, sino que tenían
tenía naciones, algunos problemas, no podía ser tan libre. Pero de hecho los médicos pudieron seguir trabajando y pudieron seguir pasando, o algunos optaron por otras decisiones. Pero de la conclusión de todo esto, estaba hace poco leyendo ahí en una publicación que hizo Ana en su Instagram del fallo de Pekot-Nadianov sobre incidente inhibitoria del caso Formosa, y les leo una partecita, porque me gustó como para cerrar esto, porque hablaba del equilibrio entre las libertades, los derechos humanos y las atribuciones del Estado. ¿Sí? Y yo le agregaría a esto también una cuestión que no es menor, el tema del federalismo. ¿Cómo entendemos el federalismo? ¿Hasta dónde va? Y decía la Corte, leo un poquito esto, dice, las libertades civiles pueden estar sujetas a restricciones y a regulaciones, pero estas deben ser razonables con relación a su objeto y adoptadas en interés de la comunidad, pues no sería constitucionalmente válido si a través de disposiciones arbitrarias se pudiera subvertir la noción de esas libertades. Y yo creo en este estadio, digamos, haciendo una visión, digamos, un año de todo eso que pasó, que nosotros como operadores del derecho, y tenemos este rol, ¿sí? Y sobre todo ver el tema de la razonabilidad, tanto en lo que hablaba Marco como en lo que se habló precedentemente. Creo que en este tema hay que rediscutir los límites, la razonabilidad, porque es otra, no es la misma antes de la pandemia que después de la pandemia. Pero siempre, coincido con la Corte, siempre respetando los derechos humanos y las libertades individuales. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Muchas gracias, Sandra, muy clara, y como decía antes, todo lo que hemos escuchado en las 4 tardes que hemos estado aquí reunidos está sumamente relacionado y hace honor a la transversalidad de nuestro derecho de la salud. Ahora le vamos a dar entonces el espacio a la doctora Marisa Eisenberg, que es la ideóloga de todo esto, como antes Marcos decía. Marisa, entonces, estás vos para hacer las conclusiones de cierre de este ciclo. Sí. Cuando dice bióloga parece que estoy detrás de las pantallas haciendo estas cosas raras, pero bueno, es un placer compartir con ustedes estos espacios, magníficas las charlas, felicitaciones a los tres, realmente es cierto esto que Ana dice, como todos los temas están tan íntimamente relacionados. Yo les quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes y resaltar la trascendencia, el rol de las universidades públicas, nuestra Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Rosario, que junto a los colegios de abogadas y abogados de todo el país, todos juntos, y también ustedes los que están del otro lado, escuchando y aportando, y haciendo que sean posibles estos eventos que a nosotros se nos ocurren por aquí, por detrás de estas pantallas. Hemos llevado adelante estas 4 jornadas con eje en la salud, obviamente en la salud y sus derechos, inmersos en esta realidad que siempre ha preocupado al hombre y cuya percepción se resignificó con la pandemia. Pero debemos también observar con preocupación las dificultades que existen cuando se reduce la pandemia a un proceso meramente biológico, ¿no? Y casi hospitalocéntrico, que deja de lado otros componentes de tanta importancia como el biológico, que tiene que ver con la historicidad, con lo social, con lo cultural, con lo filosófico, lo económico, lo normativo. Y la consecuencia parece inevitable, porque son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad los que no pueden, como dice la norma, aislarse
o lavarse las manos. ¿Cómo van a poder hacerlo si viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a un elemento tan esencial, tan crítico como el agua? La gente que ha perdido su empleo durante la pandemia no tiene órganos enfermos, pero tiene una salud mental que comienza a afectarse. Esa mirada interdisciplinar es un paso imprescindible para ampliar esta mirada y para entender que la salud no es un problema exclusivo de la profesión médica o de las políticas públicas sanitarias, sino que adquiere dimensión social, adquiere esta dimensión que nosotros le otorgamos al derecho, que es interdisciplinar. Y este es el llamado del derecho de la salud, como puente hacia adentro y hacia afuera del derecho, con la capacidad de equilibrar nuestra calidad de vida y colaborar en la realización de nuestros proyectos autónomos, individuales, pero también colectivos, comunitarios, como sociedad, en estas aspiraciones que le dan sentido a nuestro ser, ¿verdad? Y desde aquella alerta de Wuhan hace nada, hemos visto cómo creció el rol del derecho de la salud, que expandió sus principios, sin que muchos lo advirtieran, ¿no? Las decisiones de gobierno, las decisiones legislativas, las decisiones judiciales que todos han comentado, tendrían que haber sido, o fueron, más legítimas y más justas, porque estaban impregnadas por el derecho de la salud. Y hemos globalizado el lenguaje también, ¿no? Este lenguaje que para muchos era ajeno, para nosotros no, caracterizando a un virus diferente, desconocido, pero de una manera no deseable, ¿no? Cuando estas estrategias disociadas entre países, médicos, esto que también resaltaba Marcos, ¿no? Con estas formas de comunicación que le faltan en ocasiones a las más elementales reglas éticas. Y la pandemia nos empujó a esto. María Cristina lo decía también, reinterpretar escenarios, restablecer relaciones que antes no se presentaban a novias. Se han puesto en evidencia dilemas, que si bien eran conocidos por nosotros, son temas relevantes para el derecho de la salud. Pero no los percibíamos en esta magnitud. Se dejaron expuestas situaciones de precariedad de nuestros sistemas de salud que no responden a las necesidades de la gente. La pandemia estaba llamada, más que estar llamada, nos obligaba a nosotros a construir respuestas globales, a definir estrategias comunes, para enfrentar un problema de la humanidad toda. Pero en el campo de la salud, en lugar de acciones coordinadas, solidarias, apareció una competencia inaudita a pie de avión por los insumos médicos, después por los equipos de protección, ahora por las vacunas. Esta pandemia, que necesitaba esa respuesta ordenada, obtuvo a cambio una globalización caótica, que se reveló en términos de mercantilización de la salud, y abrió paso al acceso de acuerdo a la capacidad económica. Se escucha a países del mundo referirse a cifras equivalentes a nuestro PBI en gastos vinculados a la pandemia. ¿Destinados a qué? No se han atendido derechos, solo se han desarrollado vacunas imprescindibles, pero que no alcanzan solas para resolver estos problemas. La pandemia estalló en el mundo en épocas de desconfianza epistémica, agrego a lo que María Cristina decía, ¿no? sobre la información de la que hablaba también Marcos. Y se partió, como decía recién Sandra, también de un punto erróneo. Se minimizó
el problema, no se manejó adecuadamente la información, no se sabe qué pasa a largo plazo con los recuperados, cuánto se ha gastado, cuántas defunciones directas, cuántas defunciones indirectas hubo, ni qué pasará a corto y mediano plazo. Nadie sabe nada. Algunas cosas sí sabemos. No va a ser la última pandemia. Gracias a nosotros no va a ser la última pandemia, que viviremos los que podamos, los que puedan sobrevivir. Y debemos ciertamente desde el derecho de la salud alzar nuestras voces, sobre todo en pos de esos sectores que son los más vulnerables, porque ancianos, pobres, migrantes, incluso los médicos y el resto del personal de salud, no vuelvan a quedar excluidos de los cuidados que son necesarios. Son momentos de desequilibrio absoluto, donde parecemos acostumbrarnos a ciertas estadísticas, partes de muertes como reportes de guerra, frente a la tragedia que se inscribe detrás de cada una de esas muertes. Detrás de ellas, de sus biografías, sus familias, la dignidad al final de la vida se ha puesto en crisis con despedidas deshumanizadas. En el grupo que formamos en el CONICET sobre derechos y decisiones al final de la vida se ha trabajado en documentos sobre estos temas. Frente a otras despedidas casi obscenas, que es mejor que dejemos en el olvido. Y también diagnósticos cerrados, teorías conspirativas, simple gripecitas, sobredimensión del despliegue mediático, fake news, y hasta tipos de racismo y de discriminación. Hemos sido capaces en pandemia. Por eso yo los invito a que volvamos al centro de la escena en los derechos que debemos proteger, en el derecho de la salud fundamentalmente. No es todo culpa de la pandemia, ¿cierto? No es todo culpa de la pandemia, ya estábamos atravesando un cambio social y político profundo, mutando hacia una sociedad digital, una economía inmaterial, a una especie de esta vigilancia informática por la generalización del uso de tecnologías, esas que atraviesan la piel sin que siquiera nos demos cuenta, ¿no? Y frente a ello se sacuden los paradigmas del derecho de la salud, que enfrentan estos nuevos desafíos geopolíticos, no tienen precedentes, ¿no? Que están marcados, como decía Cristina, por incertidumbre en una era llamada a dar certezas y evidencia. Y el escenario geopolítico que describía, ¿se me escucha, verdad? Sí. El escenario geopolítico de competencia por el liderazgo económico global de grandes potencias cambió drásticamente. Cambió drásticamente y se trasladó al campo de la salud mediante acusaciones cruzadas entre líderes mundiales sobre el origen del virus, las guerras entre agencias de inteligencia, parecían, para los que tienen más canas, ¿no? Evocan esa carrera espacial que uno veía en las películas de cuando yo era joven. Y un nuevo mapa de tensiones globales, cuyos efectos aún no podemos dimensionar, está presente. Y frente a estos fenómenos verdaderos, estos sí son fenómenos disruptivos, estos son fenómenos verdaderamente disruptivos, reaparecen con más fuerza en este contexto viejos temas no resueltos, frente a un virus que era mentira, no es democrático, no nos llega a todos por igual, no afecta igual a negros, latinos, pobres, marginados. Esos son los que engrosaron las mayores estadísticas. Y estas tensiones aparecen también en el campo de la bioética, entre los conceptos de autonomía y dignidad, pilares, ambos, de los derechos humanos y del derecho de la salud, frente a algunas corrientes que consideran a la dignidad un concepto inútil y fundamentan la compraventa de órganos en virtud del principio de la autonomía en el mercado como asignador de recursos, ¿no? Esto es imprescindible que sea colocado en un lugar
de medio, objeto o mercancía. Nadie debe estar ubicado en ese lugar. Y frente a ello estábamos llamados también a este análisis que hemos hecho en estas 4 jornadas. Y hemos tenido la oportunidad de disfrutar al maestro Miguel Ángel Ciuro Caldani, hablando sobre el funcionamiento de las normatividades en materia de salud en la pandemia, por el Centro de Investigaciones de Derecho de Salud de la UNR, a Fernanda Fernández con la salud y el deber de entrega de medicamentos para los afiliados, por el Observatorio de Salud del Observatorio Jurídico de la Universidad de Mar del Plata, la doctora Ana Díaz, por el caso Formosa y restricciones de derechos fundamentales. En el encuentro siguiente también estuvo presente el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, con Sofía Girotti y Agustina Violino, con el derecho de la salud y el COVID-19 en el ámbito carcelario, un tema bien interesante, la Sala de Derechos de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Córdoba, con Leonardo Perea, las novedades procesales, cómo se reescribieron las reglas del proceso durante la pandemia, y el Instituto de Derecho de la Salud del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja, con Felipe Centeno, quien nos comentó a través de los fallos las tensiones entre interés público y derechos individuales en pandemia. El martes pasado contamos con la presencia del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de Neuquén, con María José Vera, en el cuidado de los equipos de los profesionales de salud. Luego el Instituto de Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, con Julia Canet y la circulación versus salud pública. Y ese día concluyó la jornada con Javier Tuero por el Colegio de Abogados de San Isidro, con esta cuestión de esencialidad y obligaciones parentales, los hijos menores. Y hoy, estas 3 enormes y magistrales charlas que tuvimos de María Cristina Di Lernia por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, Marcos Ibarra por el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de San Juan, y por último a Sandra Pont por el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la provincia, de la ciudad de Resistencia. Y con ellos yo ya voy a dejar de hablar, pero sí me interesa hacer una última reflexión en cómo garantizar, ¿no? Esta es nuestra constante preocupación, que llegue a cada ciudadano la respuesta adecuada en materia de salud, cómo funciona la salud pública, más allá de la voluntad de un gobierno que puede ser negacionista en algunos países, o priorizar la economía en otros, por sobre la salud de los ciudadanos, o en otros tener un discurso que provoque reacciones casi primarias de violencia y discriminación. Sabemos que cuando el cuidado individual deja de lado la solidaridad y la cooperación, se quiebra esto que es fundamental, que es la cohesión social. Las personas se enferman y son tratadas por increíbles profesionales que tiene nuestro país, que han puesto el cuerpo, expusieron su propia vida, en sistemas de salud débiles. Entonces, me parece que también, en esta última reflexión que quiero dejarles, es hora de decir que en esta pandemia los modelos epidemiológicos no son los que fracasaron. Me parece que fracasó el modelo social, que excluyó de sus políticas a los pobres, a los ancianos, a los marginados. Y ahí radica el valor del derecho de la salud, porque pone en evidencia el impacto y las consecuencias de cada uno de nuestros actos frente a la otredad, frente al que tenemos enfrente, frente a ese otro, la relevancia del otro ante el recrudecimiento, debemos advertirlo, de modelos individualistas. Por eso, y a pesar de todo, siempre nace una gran oportunidad. Nuestra salud será posible si logramos una nueva comprensión comunitaria, un nuevo equilibrio que puso al descubierto la fragilidad y la vulnerabilidad, si somos capaces de hacernos más sensibles al mundo, a los demás, a repensar nuestros vínculos, a repensar nuestros lazos con el otro, con la naturaleza, que también ha cambiado. Es un momento excepcional, donde la incertidumbre que atraviesa los científicos, que es aquello que estaba llamado a dar certezas,
Y la pandemia explicitó esa fragilidad, esa vulnerabilidad que nos atraviesa y que configura la condición humana y que revela nuestra capacidad de actuar sistemáticamente en pos del bien de la comunidad, local y global. Estas amenazas también fueron graves a la salud pública y pueden justificar en alguna medida, como se ha revisado en todos los fallos de este ciclo, ciertas restricciones a los derechos, el aislamiento, la libertad de locomoción, pero siempre en el entramado cuidadoso de respeto por los derechos humanos. No es tiempo de planteos utilitaristas que provoquen ese calibanismo social de los que se ha hablado, en pos de sacrificar a algunas personas para salvar otras. Nuestro pensamiento no está aquí, se centra en la ética social que debe bregar por un derecho de la salud de todos y para todos, ciudadanos y extranjeros, jóvenes y viejos, pobres y ricos, excluidos y marginados, migrantes, personas en situación de calle, desamparados, que incomodan porque tocan fuerte en nuestra puerta. Es una oportunidad, sin duda, para repensarnos en nuevas lógicas sociales, en nuevas lógicas globales, de encontrarnos con la idea, repito, del semejante, de ese otro, de una humanidad que se sustente en estos valores. Y todos estos problemas son muy bien analizados bajo la lupa del derecho de la salud, ya que el diseño de las soluciones deben contener principios que busquen asegurar estos principios mínimos vitales, que se requieren sobre todo en épocas de crisis. Una humanidad que pudiendo ser otra, es esta evidencia, creo yo, un problema estructural. Las personas dejaron de estar en el centro de la escena, son un factor de confusión que hay que dejar de iluminar. De manera dramática las personas están ausentes en esta escena y mueren en soledad. Y necesitamos esos protocolos que se hicieron para acompañar a un familiar muriente. La pandemia pareció casi empecinada en quitarnos el futuro. Solo se discute la llegada de una vacuna milagrosa frente a una enfermedad que no se conoce. Porque las pandemias que más matan, no se olviden, son las que no están declaradas. Las pandemias de las inequidades, las pandemias de las desigualdades, de las que sufren falta de acceso a la salud, de las que están desamparados, de los problemas ambientales. Esas son las pandemias ocultas y evitables. El derecho de la salud permite esta nueva alianza como un puente, ¿no?, hacia la humanización, y tiene mucho que decir del valor de lo colectivo, de la salud pública, de las políticas de Estado sanitarias, de un estilo más solidario, más social, de todas estas complejidades en donde cada disciplina tiene una parte de la verdad y pueden construir, podemos entre todos construir una respuesta de conjunto. Y como decía Marcos, en clave de ciudadanía sanitaria, como a mí me gusta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este ciclo. Los esperamos muy prontito en el que ya estamos armando de legislación en pandemia. Ana. Sí, bueno, la verdad es que es un lujo que nos damos tener el cierre con la claridad de Marisa y la apertura del doctor Miguel Ángel Ciuro Galdani. Realmente es un lujo y hay que renovar el agradecimiento, por más que a ellos no les guste, es un gracias enorme que tendríamos que pintar acá en la pantalla, porque nos iluminan el camino, nos abren puertas, nos hacen estudiar, nos hacen crecer. Son gente realmente que queremos mucho, que realmente los apreciamos tanto y que estamos aquí hoy gracias a ellos. Y todos realmente hemos tenido récord de inscripciones, con lo cual eso también nos revela el interés que hay por todas estas temáticas que, como decíamos al inicio de la pandemia, tenemos el derecho de la salud en estado puro a nivel global. Y en ese sentido, si para los que quieren seguir estudiando y capacitándose y formándose
aún más. Desde el Observatorio de Salud de la UBA hay propuestas en curso, hay un programa de salud digital que es sumamente completo, realmente uno lo lee y dice, acá está todo lo que tenemos que saber de salud digital. Luego está el programa que ya tiene unos cuantos años de actualización de Derecho de la Salud, que dirige la doctora Lili Fla y la doctora Eisenberg, y más nuevito, en Mar del Plata, un curso de posgrado que también comienza en abril. Así que toda esa información la pueden buscar en las redes, tanto del Observatorio como del Instituto de Derecho de la Salud de Mar del Plata o la universidad misma, como para pedir información e inscribirse allí mismo. Digo todo esto porque después de este tipo de encuentros nos quedamos muy, así como con ganas de seguir leyendo, buscando, actualizando y tal tema o cual otro tema. Los fallos, reitero, están subidos en un enlace en la página del Observatorio de Salud, que allí lo puse en el chat. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron aquí escuchando todas estas tardes, las 4 tardes. Ha sido un gusto enorme y los esperamos en el próximo ciclo, que como decía Marisa, va a ser acerca de legislación, que hay un montón también para charlar ahí. Muchas gracias. Gracias.